cuando sale el asistente, pero pone que que se puede hacer. Yo no sé si es que he confundido una carpeta con otra y me he emperrado en guardarlo donde no había que guardar o yo no sé qué, porque a mí es que no se me cargan de ninguna manera, pero supuestamente se deben cargar, a no ser que tenga un bug y diga que se puede, pero no se puede hacer y que sea un fallo del programa que no cargue los estilos en los menús emergentes, supuestamente se pueden hacer. Eh, porque lo dices por eso, ¿no? Porque claro, es que es feo hasta reventar. Es que es como las páginas de los años 80, que es que es... Si poderse se puede, lo que te digo es que es un tema engorroso, porque en el momento en el que tú tengas, hombre, si es una cosa sencilla, que vas a tener un menú muy emergente que tiene solamente dos botoncitos y tal, no sé qué, pues bueno, ahí te pones poquito a poquito y lo haces. Pero, a ver, obviamente todo lo que hace Fireworks no es para hacer páginas, o sea, a la hora de que funcionen, no te da opciones para que hagas aquí la caña de España, ¿vale? Porque para eso tienes otros programas. Este programa es para diseñar y para maquetar. Ahora, que como extra te deja hacer determinadas cosas, sí, te deja hacer los rollovers y tal, pero eso, como te digo, tú esto luego lo pasas a Dreamweaver, que es donde maqueta realmente ya con HTML, y en Dreamweaver tú puedes hacer toda la parte JavaScript y todo eso. Ya no te cuento si directamente esto se lo das a una persona que programa y se pone directamente a programar a piñón, pues es que ¿sabes? Te lo toca en un momento. Las opciones que te da aquí son muy... que no te deja moverte mucho, no hay mucho por donde escoger, hay lo que hay y ya está, ¿sabes? Entonces, como te digo, no sé si, si después